El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Gracias, hermoso Rey. Gracias, Papito Dios. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, hermoso Señor, porque tú eres el anhelo de nuestro corazón, Papito Dios. En este tiempo anhelamos tu presencia, anhelamos tu visitación, Papito Dios, que seas tú hablando, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones en estos tiempos, Papito Dios. Estos tiempos difíciles, en estos tiempos que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Papito Dios, tú nos ministras, tú nos guardas, tú nos enseñas, tú nos educas, Papito Dios, para poder hacer lo que tú nos ordenas. Papito Dios, en esta hora, en este tiempo, declaramos que eres tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, atamos toda palabra de hombre y que seas tú hablando a nuestra vida. En el nombre bendito y poderoso de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Y la palabra que el Señor me trajo justamente es bastante diferente, ¿no? De lo normal. Vamos a empezar leyendo, por ejemplo, 2 de Samuel 12, 11, que habla justamente de la palabra que le dio un profeta a David frente al pecado que David comete. Cuando David comete el pecado todos lo conocemos más o menos, la situación de David cuando mata a Urías, a uno de sus oficiales, ¿tá? Por el pecado que había consumido con su esposa, el profeta decreta una palabra sobre la casa de David. Y esa palabra está justamente sobre Samuel 12, en el versículo 11 específicamente. El profeta dice: esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra, ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otros hombres, y a otro hombre, y él se acostará con ella a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Es una palabra fuerte. Y si nosotros hacemos énfasis en esta palabra y la ponemos y analizamos esta palabra frente al contexto que estaba viviendo David o que empezó a vivir en ese tiempo, ¿quién podría ser justamente de los hijos de David el que cumpliera esta palabra? Y automáticamente todos pensamos en Absalón. Absalón fue el hijo de David que llevó a cabo esta profecía o esta palabra en el cumplimiento de la vida de David. Ahora vamos a analizar un poco la vida, el contexto de Absalón, porque si nosotros vemos esto, leemos esto como que el profeta le dice a David que esto iba a pasar en su casa, que iba a ver en su casa, se iba a levantar la espada y que iba a venir otros hombres a tomar sus mujeres. Es bravo, es difícil esa palabra, es dura la palabra que le dice el profeta a David. Y si nosotros vemos esa palabra, decimos, ¿quién puede cumplir esta palabra? Y esta palabra la cumple Absalón. Ahora decimos, ¿Absalón qué? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es el tema de Absalón? Entonces, ¿Absalón fue creado con un fin de cometer esta maldad? No, yo creo que no. Yo creo que Absalón no fue el propósito de la vida de Absalón cometer estas atrocidades. Yo creo que la circunstancia que vivió Absalón fue lo que le llevó a desencadenar estas cosas en la casa de David. ¿Por qué? Porque vamos a analizar un poco la vida de Absalón. Absalón, si nosotros leemos en Crónicas, en Primera de Crónicas 3.2, que habla de la descendencia de David, Absalón es el tercer hijo de David y Absalón es hijo de una princesa, amén, de una princesa que su padre es rey de Gesur. Amén. El abuelo de Absalón era rey de otro reino. Y si seguimos hablando un poquito de Absalón, también vemos en Absalón dice en el 14:25, la segunda de Samuel, 14 y 25, el 14:25 de la segunda de Samuel, dice que Absalón era bello, era un tipo hermoso, dice que era más hermoso que el resto de los hijos de David. O sea, vamos a ver entonces las cualidades que tenía Absalón. Absalón era una persona linda, era fachero, dice la palabra justamente que Absalón cada año se cortaba el pelo porque sacaban 2 kilos del peso del pelo de Absalón. O sea que vamos a ver el contexto de Absalón. Absalón era un tipo que por la descendencia de David era príncipe
y por la descendencia de la madre, el abuelo era rey en otro reino. Estaba en buena posición Absalón. Y no solo eso, que era un tipo fachero, era un tipo lindo, era un tipo atractivo, no tenía nada que perder, no tenía defecto, dice que era lindo entre los hermanos. O sea, imagínate la posición en la que estaba Absalón, no tenía necesidad ninguna de estar envidiando el reino del padre. Ahora, ¿por qué aconteció esta circunstancia en Absalón? Es una palabra media controvertida y media rara, pero vamos a ver cómo se desenlaza y por qué me llamó la atención Absalón. Porque dice que Absalón, en el versículo 13, dice que el capítulo 13 empieza con la violación de Tamar, es como se nombra, y Absalón tenía una hermana que también dice que era hermosa, y que su hermano mayor, ¿tá?, que se llamaba Amnón, dice que la amó a Tamar, de tal forma que como ella era bonita, era bella y era virgen, él la deseaba de tal forma, pero no la ve, no entendía o no asumía o no creía que ella era como para él. Entonces él, este medio hermano de Absalón, toma la decisión de, porque se enferma, de hacer una estrategia, una estratagema para que la hermana, la media hermana, se le acerque. Y ahí vemos cómo empieza a tomar forma esta circunstancia y a actuar, por decir de una forma, la maldad en el corazón de Absalón. Dice que este hombre se abusa de su media hermana, no solo que cae en el pecado de incesto, sino que se abusa y después la destierra, la discrimina, la destrata, y eso enfurece o hace enojar a Absalón. Nosotros vemos en el versículo 13, 21, que el Señor dice, cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón, o sea, el hermano que violó a su hermana. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que él le había hecho a su hermano. O sea que vamos a analizar un poco la vida de Absalón, porque nosotros tenemos la costumbre de ver a Absalón y hasta le damos nombre a un espíritu por Absalón. Pero ¿cómo empezó Absalón a ser ese rebelde? ¿O cómo se gestó esa rebeldía en el corazón de Absalón? ¿O cómo y esa rebeldía se gestó en la rebelión que se levantó en contra del reino de su padre? No empezó con rebeldía, no fue rebelde desde su niñez, no fue que Dios marcó a Absalón para que se cumpliera esta profecía, fue que él, la hermana fue violada y él en su corazón, Absalón odió a su hermano profundamente y ese odio abrió puertas en su corazón. El odio de Absalón abrió puertas. Si nosotros leemos en el versículo 23, dice, 2 años después, cuando esquilaban las ovejas de Absalón, Absalón empieza 2 años después, escuchen, después de 2 años de haber pasado esta circunstancia, Absalón gesta la forma de matar a su hermano mayor. 2 años odiando a su hermano. 2 años con una puerta abierta en su corazón que empezó a gestar ese odio en la vida de Absalón, empezó a gestar la rebeldía que se iba a convertir en rebelión. Absalón podría haber sido un príncipe común, Absalón podría haber sido un príncipe más del montón, pero se gestó esta profecía en el corazón de Absalón, y no porque Dios ya lo había determinado de que iba a ser Absalón ese hombre. ¿Qué esperanza? Absalón no fue marcado por una maldad, no nació oscurecido, no. Absalón, lamentablemente, el odio abrió una puerta en su corazón y eso dictaminó el obrar de Absalón para el resto de su vida. Si nosotros seguimos leyendo la vida de Absalón, él logra matar a su hermano, se va 3 años, pasa en la casa del abuelo, en el reino del abuelo, porque se fue. En esos 3 años, David vela, llora a su hijo muerto, pero dice la palabra, ustedes lean la palabra de Absalón, cómo se desenvuelve, cómo se gesta esa rebeldía en Absalón, y dice que en esos 3 años, David
llega un momento a extrañar a Absalón. O sea que David, no tengamos esa idea de que David fue un mal padre, de que fue un padre que trató mal a Absalón. No, dice que llegó a extrañarlo de tal forma que se gesta la posibilidad de que Absalón vuelva a Israel. Y en ese tiempo Absalón vuelve a Israel. Y en ese tiempo pasa un año entero Absalón en Israel. Lean bien la historia, está muy linda. Absalón pasa un año en Israel y David no habla con él. Y Absalón ahí ya se empieza a enojar. Y Absalón ahí ya intenta hablar con David y él se enoja y él dice, ¿para qué me trajo mi padre acá si no me va a hablar? Y ya se estaba gestando, ya ese espíritu de rebeldía se estaba gestando. Absalón no nació rebelde, Absalón se hizo rebelde por el odio, por la puerta que él abrió en su corazón. En todos los capítulos que Absalón se extiende, la vida de Absalón y hasta la muerte de Absalón se extiende hasta el versículo 17, ustedes pueden leer, y jamás Absalón se arrepiente del pecado de muerte que había hecho con su hermano. Absalón no se arrepiente, no tiene un arrepentimiento. Él buscaba el perdón del padre, pero nunca buscó el perdón delante de Dios. Absalón jamás se arrepintió de lo que había hecho. El principio de la rebeldía y la rebelión de Absalón fue una puerta abierta en su corazón. Absalón permitió que el odio abriera una puerta y estuvo 2 años gestándolo. Y de ahí abrió esa puerta abierta, que fue por el odio, se gestó en rebeldía y la rebeldía en rebelión. ¿A qué viene esta palabra? Esta palabra es muy sencilla, viene a cuidar, a vigilar, a proteger nuestro corazón. A veces circunstancias muy fáciles, a veces circunstancias muy sencillas pueden ser puertas que se abren, y esas puertas que se abren son los que le van a dar lugar a cosas mayores. Y como hablamos de Absalón, te puedo hablar también de Judas Iscariote. ¿Cómo fue también Judas Iscariote? Judas Iscariote estaba entre los 12 discípulos. No creo que Jesús hacía diferencia entre él. Es más, dice la palabra, leemos en Juan 13, 21, que Judas era el tesorero de Jesús. Y la palabra me llama la atención hablando de Judas y haciendo una referencia, un paralelismo con lo que te estaba hablando de Absalón, que dice la palabra de Dios que Jesús hablando con sus 12 discípulos, dice que terminó de hablar y le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer, le dijo a Judas, y dice que entró Satanás en Judas. Lo que me da a entender que Judas también tenía una puerta abierta. Judas tenía una puerta abierta, Judas estuvo entre los 12 discípulos, vio los milagros y las maravillas de Jesús, y sin embargo, tenía una puerta abierta. Vendió al maestro por 30 monedas. ¿Eso qué significa? Capaz que Judas era avaro, capaz que su puerta abierta era la avaricia o el amor al dinero, pero también tenía una puerta abierta. La puerta abierta de Judas llevó a la traición de Jesús. Y si ustedes ven en Mateo, perdón, lo tengo anotado por acá, en Mateo, perdón, lo tengo anotado. Mateo 27, del 3 al 5, perdón, que habla de Judas cuando suelta las monedas. Tenemos que buscármelo ahí, Ali. Dice que Judas, Mateo 27, del 3 al 5. Dice que Mateo no es que se arrepiente, tiene remordimiento por lo que hizo con el maestro y va y se ahorca. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos,
diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué me importa? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, que arrojando las piezas de plata, en el templo salió afuera y se ahorcó. El arrepentimiento que tuvo Judas no fue ante Dios, fue ante los sacerdotes. Tuvo un remordimiento que lo llevó a colgarse, a matarse, a sacarse la vida. ¿Por qué? Por una puerta abierta. Una puerta abierta que le permitió que Satanás entrara en su corazón. Esta palabra es bastante dura, esta palabra es bastante controversial, pero te estoy mostrando dos personas que no nacieron con un karma oscuro, que no nacieron con una misión negra, sino que las decisiones que ellos tomaron los llevaron a cumplir esas malas decisiones. Los llevaron a cumplir esos malos cometidos. El Señor dice, yo pongo el bien y el mal delante de ti, elige el bien. El Señor quiere que elijamos bien. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que es enviada y cumple el propósito para el que fue enviada. Y la palabra de Dios es así. Pero ¿sabes qué? Satanás es imitador de Dios. Y Satanás, las maldiciones, también las suelta y buscan un corazón, buscan una puerta abierta para entrar y cumplir esa maldición. Suena bruto, suena feo, pero es la verdad. Tenemos que cuidar las puertas, tenemos que cuidar nuestro corazón. Suena duro, pero el Señor en este tiempo tuvimos 21 días. En esos 21 días el Señor nos limpió, el Señor arregló nuestra casa, el Señor ató al hombre fuerte, porque Él es el más fuerte que el fuerte. Limpió la casa, ordenó, te lavó los pisos, te tendió la cama, te dejó la casa preciosa. En estos 21 días. Te cambió los cerrojos, te puso cerrojos nuevos. Ahora quedan nosotros a quien le abrimos la puerta. Ahora quedan nosotros a quien le damos la posición y la autoridad para entrar en nuestra casa. Dice la palabra de Dios que el pastor entra por la puerta y las ovejas conocen su voz, pero el ladrón salta el cerco y las ovejas no conocen su voz. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Satanás es ladrón por naturaleza. Satanás no te va a pedir permiso. Satanás se va a meter donde vos dejes la banderola abierta del baño, se te mete por ahí. Porque él es ladrón. Él es oportunista, él va a meterse en los lugares que nosotros estamos confiados de que nos va a ir bien o estamos confiados de que lo tenemos solucionado. Estas dos personas tuvieron un final feo, un final malo. Fueron los malos de la película. Pero fue una decisión de ellos. Absalón no perdonó. Y si hubiera perdonado, capaz que hubiera cerrado esa puerta. Y esa profecía, si se cumplía, no iba a ser por la mano de él. El maestro iba a ser entregado, él vino a entregar su vida por nosotros, al maestro no lo condenaron, el maestro se entregó, dice la palabra que no fue llevado solamente, él se entregó. O sea que eso iba a pasar, a él lo iban a crucificar porque él vino a entregar su vida por nosotros. Jesús vino a morir por nosotros. Ahora, por medio de Judas fue entregado al maestro porque Judas abrió su corazón, tenía una puerta abierta para que Satanás obrara por medio de él. Quédate tranquilo que si Judas hubiera estado en rectitud delante de Dios, Satanás iba a tener que utilizar otro medio. Satanás iba a tener que utilizar otra persona. Pero no, Judas permitió que en su corazón abriera avaricia o amor al dinero. Y eso fue la puerta abierta para que Satanás entrara. Son palabras fuertes, pero eso es lo que te traigo hoy. Vemos la vida de Pedro. Pedro es como una media, abre la boca para meter la pata. Pedro un día estaba allá arriba y al otro día lo estaba sacando con gancho el Señor de las brasas, porque él era así. Un día estaba en la gloria y el otro día metía las patas al cuadril.
Y ahí tenemos a Pedro que en el momento en que van a crucificar a Jesús, un versículo espectacular que me encanta, que dice, Señor, yo voy aún hasta la cárcel. Jesús le dijo, Pedro, Pedro, ya te conozco, muchacho. El pobre gallo ni siquiera va a aprontar el mate, ni siquiera marcó la entrada de las 8 horas que vos ya me vas a estar mandando en cana, muchacho. Imagínate el gallo. El sindicato de gallo, negro, a las 8 tenés que empezar a laburar. Antes no, muchacho. 7:30 ya Pedro lo estaba mandando en cana a Jesús. Tremendo el Pedro. Y si ponemos en la balanza, hablando de pecado, el pecado de Judas y el pecado de Pedro, uno lo entrega y el otro lo niega. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Pedro tenía un corazón sano. La diferencia es que Judas tenía una puerta abierta. La diferencia es que Pedro se arrepintió. La diferencia es que Judas no. Pedro, a pesar de sus errores, reconoció su error y se arrepintió. Esta palabra es fuerte. Y si vemos y si analizamos más o menos las muertes volviendo a Absalón, analizamos la muerte de Absalón y analizamos más o menos la muerte de Judas, vienen más o menos de la mano. Absalón muere en la guerra, envuelta en las ramas del árbol. Él queda trancado en las ramas del árbol y lo matan ahí apuñalado. Y Judas se ahorca. Los dos murieron de una forma similar. La consecuencia de dejar una puerta abierta, te puede llevar tanto a la muerte física como a la muerte espiritual. Esto no los estoy asustando, con esto no quiero asustar a nadie, con esto le estoy diciendo que a veces nosotros enfocamos nuestra vida y nos preocupamos en atacar al enemigo y el Señor nos está diciendo, preocúpense de mantener su corazón en orden, preocúpense de mantener la casa cerrada, preocúpense de mantener las murallas cerradas, las murallas, que no hayan grietas. Porque a mí me preocupa más de cuidar su corazón de cuidar el exterior. Una puerta abierta te puede llevar a cualquier cosa. A veces nosotros reprendemos un espíritu de alcoholismo y el alcoholismo es el fruto de una puerta que se abrió y esa persona capaz que sufrió una violación, capaz que esa persona sufrió rencor, capaz que esa persona sufrió rechazo y ese rechazo abrió una puerta en su corazón y esa persona y ese pecado se manifiesta como alcoholismo, pero es una puerta abierta que esa persona no supo superar o esa persona no supo cerrar, que le da lugar al enemigo. No se olviden que el enemigo es un ladrón y un ladrón no va a venir con respeto. Un ladrón no va a venir a decirte, oh señora, ¿cómo anda? ¿Anda bien? ¿Viene del almacén? Oh, qué bien. ¿Vio que la verdura está más barata en el otro puesto? Bueno, ¿tiene 2.000 pesos ahí? Bueno, démelo. No, señora, ¿cómo? Pero por favor, ¿le falta plata para el ómnibus? De los 2.000 pesos quédese con 50, ¿sabe? No, va a venir de vivo y te va a sacar todo. Te va a decir, vos dame toda la plata, mitad, si no te quemo. Porque es un ladrón. Va a venir con esa actitud. Dame todo lo que tenemos, ñaño. Y Satanás es así. Satanás es ladrón. Nosotros tenemos que cuidarnos de no darle lugar. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de las pequeñas cosas, de las pequeñas zorras. Nosotros tenemos que cuidar. Miren cómo dice la palabra, una mosca estropeó el perfume del perfumista. Una mosca estropeó todo el perfume. Una puerta abierta estropea toda tu vida. La puerta de Absalón estropeó toda su vida. No solo eso, mató mucha gente, porque él organizó un ejército que se levantó contra el padre, o sea que hubo gente que lo siguió, hubo gente que murió, estropeó su vida y la vida de los demás. Así Judas también. Da lástima que estos dos podían haber sido dos siervos hermosos de Dios, pero están en la Biblia justamente por las malas circunstancias, por las malas decisiones.
Pero me gustó justamente traer las malas decisiones de estos dos personajes, porque no puedo decirles siervos, pero personajes de Dios, para hablar lo que significa una mala decisión, que una puerta abierta en nuestro corazón. Yo sé que suena cruel, yo sé que suena duro, pero tenemos que cuidar nuestro corazón, lo voy a seguir repitiendo. En este tiempo el Señor te preparó, el Señor te purificó, el Señor te guardó. 21 días que el Señor estuvo tratando directamente con nosotros y el Señor ahora nos dice, lo que queda es que ustedes guarden el corazón. ¿Y esto qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Toda la vida? Porque de Él mana la vida. No podemos permitir a rencores, a celos, a envidias. No podemos permitir odios, avaricias. No podemos permitir esas pequeñas zorras que se nos intrometen. Satanás es un experto en trabajar con cosas que son sutiles. No te va a atacar con el peor pecado, no te va a atacar con el demonio más gigantesco, te va a atacar con cosas sutiles que vayan golpeando como el agua a la roca hasta que te desgasta, hasta que abre, hasta que empuja la puerta. Tenemos que estar en este tiempo velando por nuestro corazón y velando por el corazón de nuestros hermanos. Dejando las pavadas, dejando las diferencias, dejando los errores, limpiando nuestro corazón, viendo las fallas en nuestra armadura para poder solucionarlo, para poder seguir adelante. Sabemos que el Señor nos ayuda, sabemos que el Señor nos guía, sabemos que el Señor nos enseña, pero tenemos que rendirlo a Él, tenemos que dejar nuestras cargas a Él, tenemos que dejar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras vergüenzas, nuestras circunstancias a sus pies, y que Él obre en nuestro corazón. La guerra se da en nuestra mente, pero ¿saben qué? El terreno que anhela Satanás controlar es nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Yo creo que Absalón el problema fue ese. Absalón no fue predestinado a ser el malo de la película. Absalón no fue, nació con una aureola negra, tampoco Judas. Simplemente abrieron puertas, no supieron pedir perdón, no supieron arrepentirse. Dejaron que el odio invadiera su corazón. Dejaron que las riquezas invadieran su corazón. Y eso lo llevó por el mal camino. Y hoy los conocemos en la palabra de Dios por las cosas malas que hicieron. Yo lo que te quiero decir hoy, hermano, que no es necesario llegar a una circunstancia así. Tenemos que cuidar en las pequeñas cosas nuestro corazón. No quiero que parezca dura la palabra, pero es así. Pero quédense tranquilos que hay bendición, porque como la palabra viene dura, también viene con bendición para nuestros corazones. Quédense tranquilos, no se pongan nerviosos. Miren que Pedro también metía la pata hasta el cuadril, pero se sabía arrepentir el hombre, ojo. Tranquilo. No quiero decir que tenemos que ser monjes tibetanos, escondernos abajo de la cama, encerrados en una montaña, plantar una montaña para no vivir circunstancias de la vida. No, las circunstancias de la vida van a venir, y van a venir difíciles. Acá las tenemos en plano. Absalón sufrió una circunstancia difícil. Tomó la decisión incorrecta, que lo llevó a la muerte. Lo llevó a la rebeldía, lo llevó a la rebelión. Tomó una decisión incorrecta. La mala circunstancia la vivió. Y a nosotros nos va a pasar, malas circunstancias vamos a vivir. En un plano o en otro las vamos a vivir. El tema es cómo actuamos frente a esa mala circunstancia y cómo está nuestro corazón en esa circunstancia. Un corazón sano va a recibir la palabra de Dios en bendición. Un corazón sano va a recibir la palabra con fe.
Un corazón herido va a abrir una puerta. Un corazón lastimado va a abrir una puerta. Yo sé que fue dura la palabra. ¿Qué quiere? Va acorde de la cara la palabra. Amén. Pero el Señor les está dando una palabra de advertencia. Tranquilo, no es un cascote. Amén. Cuidemos nuestro corazón. Ya lo santificamos. 21 días de santificación. Bueno, ahora hay que cuidar lo que tuvimos. Hay que cuidar lo que el Señor nos regaló. Procuremos no meter la pata. Echemos esas zorras que nos vienen a romper el viñedo. Amén. Y eso es una tarea que la tenemos que hacer día a día. Bueno, hermanos, vamos a dar por cerrada esta palabra porque me están mirando con una cara, me están mirando como que se están asustando. Para, que es una palabra de bendición. No parece, pero es una palabra de bendición. Es una advertencia porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Así que vamos a orar para finalizar esta palabra. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Cerrá tus ojos, declarar, reconocer en este momento que Dios nos está advirtiendo de que cuidamos lo que Él ya nos entregó. Amén. Papito Dios, te doy gracias por cada uno de estos hermanos. Gracias porque ellos están atentos a la palabra. Gracias que sabemos que fue una palabra dura que tú trajiste, pero papá, es con advertencia, es con amor. Tú lo que nos estás pidiendo, que guardemos nuestro corazón de los malos pensamientos, de las malas decisiones, de las circunstancias que vienen de afuera, porque tú nos mandaste guardar el corazón, porque de él mana la vida. Tú no nos dijiste, papito Dios, yo lo voy a guardar, dijo, ustedes guarden el corazón, porque de él mana la vida. En el nombre bendito y poderoso de Jesús, gracias por todo lo que tú hiciste en nuestros 21 días. Ahora, papito, enséñanos en este tiempo a mantener un corazón sano, a mantener las puertas cerradas. Enséñanos y guíanos, papá, a mantener, papito Dios, la posición que tú hoy nos entregaste. En el nombre bendito y poderoso de Jesús, y todo lo que venga en contra de nosotros, que podamos recibirlo con bendición, que podamos reconocer que es una enseñanza, papito Dios, y no darle lugar a malos sentimientos, a malos pensamientos, ni al enemigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias por estar ahí. Y ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.